¿Os gustan los videojuegos? ¿Os gustan los retos? ¿Os gustan las matemáticas? No vayáis, no vayáis todavía. Pues hoy vamos a hablar de cómo las matemáticas te pueden ayudar a conseguir nada más y nada menos que una no-hit. O bueno, más bien a no perder la paciencia mientras lo intentas. La no-hit es un reto que surgió entre principalmente los aficionados de los videojuegos de From Software, como Dark Souls o Sekiro, pero que tras su aumento en popularidad se fue extendiendo a otros videojuegos hasta la actualidad, como por ejemplo Hades o Hollow Knight. Y es que es posible encontrar a alguien que haya realizado este desafío o alguna variante en una gran cantidad de títulos. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Pues su nombre no engaña mucho, consiste básicamente en completar el videojuego sin recibir un solo golpe de los enemigos, y aunque como hemos dicho existen variantes o incluso adaptaciones de este reto a juegos muy diversos, pero nos separaríamos de la materia del vídeo. Los videojuegos con más comunidad no-hitter ya son de por sí conocidos por ser bastante complicados, con lo que este reto de no ser golpeado en ningún tramo del mismo resulta toda una odisea para los que lo intentan, siendo los que lo han logrado un grupo bastante selecto. ¿Quieres formar parte de él? Pues hoy vas a aprender cómo predecir, o bueno, más bien aproximar, cuánto te queda para conseguir esa tan ansiada no-hit. Para comenzar, hay que ver cómo funciona esto de las no-hits. Si lo has intentado alguna vez o has visto a alguien haciéndolo, verás que mientras juega tiene en la pantalla algo como esto. En esta especie de tablita se divide el desarrollo del juego en varias fases, que normalmente están delimitadas por las zonas dentro del juego o por los jefes a los que te enfrentas. Además, en cada fase aparece información adicional como el número de golpes que recibió en este intento, el tiempo de partida que ha pasado cuando consigues superarla o tu mejor marca en cuanto a números de golpes recibidos o el tiempo. Pues bien, esta tabla va a ser clave para nuestra predicción, ya que vamos a estimar el número de intentos que te quedan para alzarte victorioso en base a lo que has conseguido en tus intentos anteriores. ¡Vamos a ello! Primero, hay que comprender qué estamos buscando. Queremos aproximar cuántos intentos nos quedan para conseguir la no-hit. Pero, ¿cómo se traduce esto en un problema matemático? Pues bien, lo más lógico es calcular la probabilidad que tenemos de conseguirla en cada intento, y a partir de esta probabilidad obtener el número de intentos aproximado. Y es en el cálculo de esta probabilidad donde estas famosas tablas que ves en las no-hits entran en acción. Y es que podemos utilizar la información que ahí tenemos para observar la probabilidad que tienes de superar cada fase sin recibir un golpe. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Pues es muy sencillo. Si recuerdas haber visto algo de probabilidad en clase, posiblemente te hayan puesto el típico ejemplo de la urna con bolas de colores, donde la probabilidad de sacar una bola de un color determinado se obtenía dividiendo el número de bolas de ese color entre el número de bolas totales. Pues bien, con las no-hits esto viene a ser lo mismo. Podemos imaginar que cada intento en el que no recibes golpes en esa fase es una bola blanca, mientras que en el resto la bola es negra. Entonces, la probabilidad de no ser golpeado no será más que el número de intentos con éxito entre el número de intentos totales. A esta forma de calcular probabilidades se le conoce como la regla de Laplace, y se aplica a casos donde todos los sucesos son equiprobables, o, hablando para que se entienda, en situaciones donde todas las bolas tienen las mismas posibilidades de salir de la urna. Ya has calculado la probabilidad de superar con éxito cada fase, y veo que la cara se te empieza a iluminar. Y es que ves que las probabilidades son mucho más altas de lo que creías, y empiezas a sentir que tu no-hit está cerca. Pero tranquilo, que todavía falta lo más complicado, y es que como sabrás, el objetivo es no ser golpeado en ninguna de las fases durante una misma partida, y esa probabilidad, amigo, no va a ser tan grande como parece ahora mismo. Volviendo al ejemplo de las bolas y las urnas, ahora cada fase sería una urna distinta, y lo que buscamos es la probabilidad de sacar una bola blanca en todas y cada una de las urnas. Para que se entienda mejor, vamos a poner el ejemplo primero con solo dos urnas, o en este caso dos fases. Antes de nada, para poder hacer los cálculos, vamos a tener que hacer una suposición bastante importante, que es que ambos sucesos son independientes. ¿Qué significa esto? Pues de nuevo, su nombre no engaña mucho. Esto significa que lo que pase en un caso no condiciona el resultado del otro. Esto, para el caso de las bolas y las urnas, es totalmente cierto, pero es verdad que en el caso de no recibir golpes en distintas fases de un videojuego puede haber cierta dependencia por cómo afecta mentalmente al jugador lo que haya sucedido en las fases anteriores. Pero lo más sencillo es simplemente suponer que no la hay, ya que en un caso práctico siguen siendo sucesos que no dependen directamente el uno del otro. Aclarado esto, la probabilidad de no recibir un golpe en dos fases simultáneamente o, como se generalizaría, la probabilidad de la intersección de dos sucesos independientes no es más que la multiplicación de las probabilidades. Es decir, si un juego tiene dos fases y cada una logra superarla sin ser golpeado en la mitad de las ocasiones, la probabilidad de no ser golpeado en todo el juego sería de un cuarto. Volviendo al caso de más de dos fases, se puede observar que la probabilidad va decreciendo rápidamente conforme vas añadiendo más multiplicaciones, así que sí, esas esperanzadoras probabilidades que hemos conseguido al principio están muy lejos de las que vas a obtener finalmente. Lo siento mucho, todavía tienes que trabajar. Vamos a repasarlo todo con un ejemplo para que lo entiendas de forma más sencilla. Dividimos un hipotético juego en 8 fases y tomamos la información de los últimos 10 intentos que hemos hecho en esta tabla.
Ahora podemos calcular la probabilidad de superar cada fase sin golpes y la probabilidad total, tal y como hemos visto. Aquí ya tendríamos la tabla con todas las probabilidades calculadas. Y, por supuesto, no nos quedaría más que hacer la multiplicación para ver cuál es la probabilidad real. Al hacer los cálculos, obtenemos una probabilidad de nada más y nada menos que 0,03. Esto parece bastante bajo, pero significa que lograremos la no-hit en uno de cada 32 intentos, lo cual parece que con algo de esfuerzo podríamos lograr, así que vamos por el buen camino. ¿Y ahora, cómo calculamos el número de intentos aproximado que te quedan? Pues bien, en nuestro caso, ¿qué es lo contrario de conseguir la no-hit en cierto número de intentos? Pues nada más y nada menos que fracasar en todos y cada uno de ellos. Así que podemos calcular esa probabilidad y simplemente restársela a 1, que representa la certeza. Esa probabilidad, como en el caso de las urnas, se obtiene multiplicando la probabilidad de conseguir la no-hit por sí misma ese determinado número de veces, es decir, elevándola a esa potencia. Así, obtenemos que a partir del intento 22, la probabilidad de haberlo logrado es más del 50%, como podemos ver aquí en pantalla. Así que nuestra aproximación será nada más y nada menos que 22 intentos. Se nota que hemos puesto el ejemplo de un juego facilito, ¿eh? Una cosa curiosa a tener en cuenta es que, como veis, si la probabilidad de una fase es 1, no afecta a la total, mientras que si es 0, toda la probabilidad será 0. Esto es bastante sencillo de entender, ya que si en una fase nunca te golpean, pues no va a reducir tus posibilidades. Es tu seguro de vida. Mientras que si hay una en la que siempre te llevas algún rasguño, pues obviamente tampoco te puedes hacer la no-hit completa. Primero tendrías que lograr esa fase sin golpes. Una vez hechos los cálculos, posiblemente se te vengan varias preguntas a la cabeza. Las matemáticas tienen fama de ser precisas e irrefutables, y este método que hemos usado parece algo ambiguo. ¿Por qué hemos supuesto que los sucesos son independientes? ¿Acaso no mejora el jugador con cada intento y deberíamos tenerlo en cuenta en consecuencia? ¿Por qué dividimos el juego en estas fases y no en otras? Pues bien, antes de abordar estas preguntas, vamos a dejar claro una cosa. Sé que os voy a romper el corazón, pero las matemáticas no son una herramienta mágica que nos permita dar las soluciones hasta todas las preguntas de la vida. Para empezar, las matemáticas ni siquiera tienen la respuesta a todas las preguntas de las propias matemáticas. No existe una verdad inmutable de las matemáticas que haga que en el intento 78 vayas a esquivar los ataques de Genichiro como si estuvieras en Matrix, lo siento. Cuando aplicamos las matemáticas a situaciones de la vida real, sobre todo con las más complejas, y cuando no tienes simplemente que calcular cuánto cuestan 3 barras de pan, pues necesitamos modelos. ¿Y qué es un modelo? Pues bien, un modelo es una estructura matemática con la que intentamos simular cierta situación real. Pero esta simulación al final no es más que una simplificación de esa realidad a la que damos forma con unas reglas matemáticas. Y una vez damos las reglas del juego, pues sí que vuelve a aparecer ese famoso rigor matemático. Pero nadie te dice que las reglas que has escogido sean las óptimas y que no hayas ignorado factores importantes. Y es que uno de los grandes retos de la matemática aplicada es la construcción de modelos precisos y que asimismo den lugar a cálculos lo más sencillos y asequibles posibles. Pero bueno, esta cuestión daría para profundizar en otro vídeo. Una vez explicado esto, volvemos a las preguntas anteriores. En las dos primeras, tanto la de los sucesos independientes como la de la progresión, tenerlas en cuenta complicaría muchísimo este modelo, el cual queremos que sea sencillo y fácil de llevar a cabo para que podáis probarlo a prueba sin muchos problemas, y encima bastante innecesario. Además, el factor de la independencia no influye demasiado, salvo casos muy aislados, y en cuanto a la progresión... A ver, esto evidentemente sí influye, y técnicamente podríamos hacer otro modelo más para medir la progresión del jugador con los intentos. Y ojo, que la superposición de modelos es algo que realmente se usa y es muy útil en matemática aplicada. Pero digamos que en este caso no es muy necesario. ¿Por qué no lo es? Pues una no-hit necesita muchos intentos, y si queremos ver cuán cerca estás de ella, lo mejor es simplemente coger los más recientes, ya que son los que nos dan una mayor idea de tu nivel. Y nos van a dar mucha más información los 10 últimos intentos que si cogemos, por ejemplo, los 50, ya que acabaríamos tomando información que está desactualizada de cómo de bueno eres en el juego, y que no nos da utilidad. De hecho, si con cada nuevo intento repetimos la predicción, cada vez nos acercaremos más a la aproximación final. Nos queda pues la última pregunta. Pues bien, es verdad que se puede dividir el juego en fases como queramos, y los resultados pueden ser muy distintos. Pero esto solo es real si hacemos menos fases. De hecho, si hacemos más fases y nuestro modelo es correcto, el resultado no va a cambiar mucho. ¿Por qué? Pues es una pregunta muy interesante en ambos casos, así que merece que os comáis un poco la cabeza con ella y si queréis podéis contestar en los comentarios. Pero a lo que vamos, realmente la división en fases se hace por algo, y es que al final suelen consistir en un jefe o grupo de enemigos concreto, por lo que así los golpes que recibes en la misma fase van a tener una misma causa. Es decir, no nos da la misma información saber que te llevas muchos golpes contra un jefe concreto, que saber que te los llevas en algún lugar de la primera mitad del juego que no sabemos cuál es. Además, al final, esta predicción no es más que un juego y no necesitamos que tenga una precisión quirúrgica, y más sabiendo que es una aproximación con mucho margen de error. Como conclusión,
esta predicción tiene su utilidad, te da una idea de más o menos cuánto te puede quedar, pero con un abanico bastante amplio, ya que al final, además de los nervios cuando estés muy cerca, que te van a jugar más de una mala pasada, esto es como una especie de lotería. Calculamos la probabilidad de que salga la no-hit y obtenemos los intentos a partir de ella. Es decir, es como si primero calculáramos que la probabilidad de sacar un 1 en un dado es de un sexto y de que ahí predigamos que harán falta más o menos 4 intentos para sacarlo. Esto tiene mucha variabilidad, pero nos da una idea de lo que podemos esperar. De hecho, lo de los intentos está muy bien para jugar un poco, pero la probabilidad de sacar la no-hit en cada intento es la información realmente poderosa aquí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado a entender un poco cómo funcionan las mates desde dentro. Suerte con vuestra no-hit y hasta luego.